En 1796, Australia casi se convirtió en territorio español, mientras la frágil colonia de Nueva Gales del Sur apenas comenzaba sus primeros años de existencia, llena de convictos, soldados y una administración improvisada. Al otro lado del mundo, en las salas secretas del Ministerio Español en Madrid, el general planeaba meticulosamente su total destrucción. Su nombre era José de Bustamante y Guerra, y su plan era simple. Barcos españoles partiendo de Chile, disfrazados de embarcaciones inglesas, navegarían hasta Sídney, tomarían la colonia por sorpresa, arrestarían a la población, incendiarían todo y se asegurarían de que Inglaterra jamás intentara reconstruir el asentamiento. Pero ¿por qué, al final de cuentas, España quería destruir una colonia penal en el fin del mundo? ¿Qué tenía que ver Sídney con el Imperio Español? ¿Cómo Bustamante conocía tan bien la colonia como para planear un ataque tan detallado? ¿Y qué impidió que ese plan se llevara a cabo? En el video de hoy vamos a revelar el plan secreto español para destruir Australia y cómo una serie de reveses inesperados salvó a Sídney de la extinción. Pero antes de comenzar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, con derecho a clases en vivo, para profundizar aún más en los bastidores de la historia. Para entender por qué España quería destruir Sídney, primero necesitamos comprender cómo veían los españoles el Océano Pacífico hasta el siglo XVIII. Para España, el Pacífico no era un océano abierto, sino un mar español. Desde que Vasco Núñez de Balboa avistó el Mar del Sur en 1513 y desde que Magallanes y Elcano lo cruzaron por primera vez en 1521, España reclamaba soberanía exclusiva sobre esas aguas. Al este estaba la enorme costa de las Américas españolas, al oeste las Islas Marianas y Filipinas. Y entre esos dos mundos, todo ese océano Pacífico pertenecía a Madrid. Y durante más de 250 años, esa reivindicación se mantuvo en la práctica. Holandeses, franceses e ingleses podían tener sus intereses en el Océano Índico. Pero en el Pacífico, España seguía siendo la fuerza dominante, con España dominando especialmente la famosa ruta entre Manila y Acapulco. Pero esa realidad empezó a cambiar con la llegada de los británicos. Primero con James Cook, cuyos viajes científicos España interpretaba correctamente como misiones de reconocimiento estratégico, y después con el establecimiento de una colonia en la bahía de Botany, en Australia, en 1788, y con el tiempo los españoles se dieron cuenta de que esa pequeña colonia penal al final del mundo era en realidad la cabeza de puente estratégica. En tiempos de guerra, quien controlara Port Jackson controlaría el Pacífico Sur. Y con el paso del tiempo, las tensiones en la costa del Pacífico empezaron a aumentar. En 1789, en la costa noroeste de América del Norte, en la actual isla de Vancouver, barcos españoles capturaron la expedición inglesa de comercio de pieles, arrestando a sus tripulantes y llevando los barcos al puerto de San Blas, en México. España afirmaba su derecho. El Pacífico estaba cerrado a extranjeros. Y cuando la noticia llegó a Londres, ambos países se movilizaron para la guerra. España, sin embargo, contaba con el apoyo de Francia. Pero Francia terminaría poco tiempo después derrocando a los Borbones del poder. Y de ese modo, sin apoyo, los españoles se vieron obligados a retroceder y negociar. A través de las convenciones de Nootka, Gran Bretaña obtuvo el derecho de navegar y pescar en el Pacífico, y los británicos supieron aprovechar bien ese derecho. Decenas de balleneros ingleses invadieron el Pacífico Sur, muchos de ellos usando Sídney como base de reabastecimiento. Y así lo que los españoles veían era casi una invasión legalizada a cámara lenta. Y es en ese contexto que dos oficiales navales españoles llegan a Sídney en marzo de 1793 a bordo de dos corbetas, la Descubierta y la Atrevida. Alejandro de Malaspina y José de Bustamante y Guerra encabezaban lo que España llamaba un viaje político-científico alrededor del mundo. Una expedición que en la práctica tenía como uno de sus objetivos realizar investigaciones políticas confidenciales en la colonia inglesa de Botany Bay. Y la llegada de los españoles causó un enorme entusiasmo en la aún frágil colonia británica. El gobernador y fundador Arthur Phillip se había marchado por problemas de salud y quien recibía a los visitantes era el mayor Francis Groves.
Los colonos británicos quedaron encantados con los barcos bien equipados, con los artistas y botánicos españoles a bordo. Y los oficiales españoles fueron igualmente solícitos. Pasearon por el río Parramatta, anotaron los detalles de la colonia, admiraron las construcciones recién levantadas. Un oficial registró en su diario que en poco tiempo soldados, todos convictos, creaban de la nada una comunidad bien ordenada, y también que el clima y el suelo no eran tan diferentes de Andalucía. Pero mientras regalaban a los ingleses hermosos paisajes dibujados por sus artistas, los españoles también hacían otro tipo de registro. Ellos anotaban y observaban posiciones estratégicas secretas, destinadas especialmente a Madrid. Bustamante anotaba todo: la posición de los fondeaderos, la fragilidad de las defensas, el estado de los almacenes, el descontento de parte de la población. Información que 3 años después serviría de base para un plan de invasión. Quien nos trae los detalles del plan es un artículo publicado por el investigador Chris Markworth en el Journal of the Royal Australian Historical Society, que narra con precisión y prueba con documentos el audaz plan español. A finales de junio de 1796, con la guerra entre España y Gran Bretaña volviéndose cada vez más inminente, Bustamante plasmó por escrito lo que había planeado desde su visita a Sídney. El documento, un memorial de 120 páginas enviado al ministro de las Indias, Pedro de Varela, era un llamado a la acción. Y su cuarto y más audaz punto describía en detalle cómo destruir la colonia de Port Jackson. Bustamante escribió que la destrucción de la colonia inglesa en Port Jackson es uno de los puntos de mayor interés para la corona y uno de los más fáciles de ejecutar en 6 o 7 meses por el Escuadrón Real del Perú. El estado desamparado que él había observado en 1793, combinado con lo que llamaba el descontento general de los habitantes, haría que la conquista fuera casi segura. Y aunque hubiera resistencia, nunca podría triunfar bajo el fuego de sus barcos, o incluso con la destrucción total de sus puntos estratégicos. El plan era quirúrgico. Los barcos españoles partirían de Chile en agosto, navegarían hacia Tonga y luego girarían hacia el este pasando por el norte de Norfolk Island, antes de acercarse a Sídney. Y para engañar a los centinelas, la flota se presentaría como si fuera de nacionalidad inglesa, ocultando la artillería para parecer un barco de transporte de provisiones o de convictos. Y una vez que la sorpresa fuera completa, los españoles tomarían el asentamiento principal, seguido de Parramatta y Tungab. Todos los ingleses serían deportados como prisioneros a las posesiones españolas, y todos los puntos estratégicos donde los ingleses pudieran anclar en esa región serían destruidos. Y Bustamante defendía esto para que Inglaterra no intentara reconstruir el asentamiento en tiempos de paz. El plan llegó a manos del ministro Varela en el momento justo. En agosto de 1796, España firmó el Tratado de San Ildefonso con Francia y pocos meses después, en octubre, declaró la guerra a Gran Bretaña. Bustamante había hecho una contribución valiosa. Su conocimiento directo de Sídney era único, y las autoridades en Madrid lo reconocían. Fue ascendido a gobernador político y militar en Montevideo. Sin embargo, a partir de ese momento, una serie de reveses para Bustamante deshizo todos sus planes. El primer golpe llegó en febrero de 1797. Cerca del Cabo San Vicente, en la costa de Portugal, la Marina española sufrió una derrota devastadora contra una escuadra británica menor bajo el mando del almirante Jarvis. La batalla dejó a la Armada española humillada y desmoralizada. Los buenos barcos con los que Bustamante contaba para navegar hasta Sídney simplemente ya no existían en cantidad suficiente. Y el segundo golpe llegó en junio del mismo año. Pedro Varela, el ministro que había encargado el plan y era su principal patrocinador, murió en Madrid. Y el tercer revés fue estructural. La alianza con Francia, en vez de fortalecer a España, ahora estaba desangrando su tesoro. Las rutas marítimas con Perú, México y el Río de la Plata se veían interrumpidas constantemente por barcos británicos que interceptaban el oro en el Atlántico. No había recursos para financiar una operación al otro lado del mundo. E irónicamente, apenas 3 años después de que Bustamante presentara su plan, 3 barcos sudamericanos ya habían llegado a Sídney,
apresados por los balleneros británicos. Entre ellos el gran barco mercante Nuestra Señora de Belén. Y eso en la práctica confirmaba todo lo que él había previsto sobre el potencial estratégico de Port Jackson. La carrera de Bustamante sobrevivió a los fracasos. Más tarde sería nombrado capitán general de Guatemala, donde gobernaría durante 7 años resistiendo a las presiones por la independencia. Pero su colega Malaspina tuvo un destino trágico. Al regresar a España, después del viaje científico, intentó involucrarse en la política de la corte y terminó preso por traición. Pasó casi 8 años encarcelado, siendo liberado en 1802 a petición de Napoleón, con la condición de no volver a pisar suelo español, y moriría poco tiempo después, en 1809, debilitado por el tiempo en prisión. Y lo curioso de toda esta historia es que el plan de Bustamante tenía razón en su análisis. Port Jackson era estratégicamente vital. Sídney de hecho se convertiría en la base desde la cual los británicos dominarían el Pacífico Sur. De hecho, los balleneros ingleses usaron la colonia para atacar las concesiones españolas. Pero España simplemente ya no tenía la capacidad de ejecutar lo que su visión estratégica indicaba. El imperio que primero circunnavegó el mundo, que conquistó 2 continentes y monopolizó todo un océano, ahora estaba entrando en colapso. Y no por falta de ideas, sino por falta de cohesión, recursos y liderazgo. En 1808 Napoleón invade España, derroca a la dinastía Borbón e instala a su hermano José en el trono. Y el equilibrio de poder que sostenía los territorios americanos desaparece. Y así, poco a poco, el sueño español de volver a dominar todo el Pacífico se desmorona por completo. Así, es interesante notar que, por muy poco, la historia de Australia pudo haber sido completamente distinta al quedar bajo dominio español. ¿Bastaba con que una flota saliera de Chile? ¿Bastaba con que una batalla naval no ocurriera? ¿O que el ministro viviera algunos años más? Hoy en día es extraño imaginar el Pacífico dominado por el Imperio Hispánico, pero en 1796 eso parecía muy posible. Y es precisamente eso lo que hace que la historia sea tan fascinante. A veces, civilizaciones enteras sobreviven, no porque sean invencibles, sino porque los enemigos llegaron demasiado tarde. ¿Y tú conocías el plan español para dominar Sídney? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Entonces deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo. Y aprovecha para hacerte miembro del canal ahora mismo. Así vas a poder profundizar y conocer aún más la apasionante historia ibérica.